Bienvenidos exploradores, ya estamos por aquí conectándonos. Vamos a esperar a que vengan más exploradores a esta transmisión. Ya estamos aquí en vivo. Y bueno, pues como les tenemos un invitado especial, viene con nosotros ahora el maestro en ciencias Ángel Alejandro Ramírez Velasco. Adelante, Ángel, si puedes prender tu camarita. Bienvenido. Hola. Hola de nuevo, Ángel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola a todos, geoexploradores. Muy bien. Bueno, pues en lo que se van uniendo, voy a permitirme leer una pequeña semblanza sobre Ángel para la gente que no lo conozca. Él es entusiasta de la divulgación de la paleontología, artista amateur e investigador de dinosaurios mexicanos, con especialidad en los dinosaurios pico de pato, o también conocidos como hadrosaurios. En el 2001 comenzó su travesía en el área de la paleontología como anfitrión del Museo de Geología de la UNAM, dando visitas guiadas durante 10 años. Yo ahí tuve el gusto de conocerlo. Y en su licenciatura de biología estudió los dinosaurios de la Barranca de los Bonetes en Michoacán, resultando en la descripción e identificación del hadrosaurio primitivo Huehuecanautlus tiquichensis en el 2012. Durante su maestría se enfocó en conocer las enfermedades que aquejaban a los dinosaurios en México, siendo pionero en esta rama de la paleontología en el 2016. Actualmente se encuentra realizando el doctorado sobre la diversidad de los hadrosaurios en México y como parte de sus resultados describió e identificó al Parasaurolofo de Coahuila, Tlatolophus galorum, en este año, que hace poquito también tuvimos la entrevista con él. Y además, entre el 2012 y 2017, impartió la clase de paleobiología de dinosaurios en la Facultad de Ciencias de la UNAM, junto con su maestro René Hernández Rivera. Asimismo, ha presentado el resultado de sus investigaciones en eventos académicos nacionales e internacionales, ha impartido conferencias divulgativas sobre dinosaurios, así como capacitaciones anfitriones en diversos museos y exposiciones temporales. Por otra parte, participó en la exposición Huellas de la Vida en el Zócalo como asesor científico en la revista Cubo, muy interesante, y en la exposición Dino Expertos del Museo Papalote, así como en la restauración y montaje del dinosaurio cuello largo Diplodocus carnegie, exhibido en el Museo de Historia Natural de Chapultepec. Y bueno, pues el día de hoy lo tenemos aquí de invitado porque pues acaba de publicar un artículo en la revista Journal of South American Earth Science, en donde hace una revisión de la taxonomía, de las afinidades taxonómicas de un dinosaurio que es icónico y emblemático para nosotros los mexicanos, que de cariño le pusimos Isauria, ¿no? Cuando nos lo presentaron por primera vez, que pues también esa es otra gran historia, contar por qué se le puso Isauria a ese ejemplar. Y después, si no me equivoco, en el 2012 fue descrito por Prieto Márquez y Serrano Brañas, y en el 2012 como ya le pusieron ahí nombre oficial y le pusieron Latirrinus wistlani. Y hoy, pues Ángel nos va a platicar sobre esta, pues, redescripción que hace de este dinosaurio que les digo que es icónico para México. Él publica este artículo junto con Luis Espinosa Rubarrena y Jesús Alvarado Ortega. Y bueno, pues les decía yo que es icónico porque pues fue el primer dinosaurio estudiado por mexicanos y armado por mexicanos para ser expuesto en un museo. Y ese museo, pues ustedes lo pueden ir a ver, es el Museo de Geología, ahí en una de las bonitas salas en donde está pues ya armadito y guapetón ese Isauria, pues de ese dinosaurio es del que estamos hablando, justamente. Bueno, Ángel, pues te cedo los micrófonos para que nos platiques por qué se redescribió este dinosaurio y pues cómo va a cambiar eso nuestra visión de Isauria de ahora en adelante. Ok, entonces te comparto pantalla.
A ver, me salió una opción rara. Ay, ¿Quién puede compartir? ¿ya puedes? A ver, se supone que tienes los permisos. ¿Sí? Me sale opción avanzada de la función compartir. Soy el anfitrión, todos los participantes. ¿Ya? A ver, ¿Te sale la pantallita verde? no, qué extraño. Otras veces sí no ha habido problema. Si no, pues te hago host, no importa. A ver, Ok. tú me dices si ya puedes. Así ya puedo. Perfecto. Ok. Va, pues, ya está la presentación. El caso Listo. Isauria. Ya lo vemos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar un poquito con esta revisión casi del artículo que hice en colaboración con el maestro Luis Espinosa, Jesús Alvarado y también muy de la mano con el maestro René. El caso Isauria. Que aquí les voy a dar un pequeño resumen de cómo fue un poco desde que se extrajo el dinosaurio, el que se armó y la problemática en la cuestión taxonómica, o sea, en la identificación del dinosaurio en sus afinidades filogenéticas o de sus linajes evolutivos. Que vamos a ver, Sauria. Muy bien. Entonces, bueno, este ejemplar, mejor conocido como Isauria, fue encontrado por don Ramón López por 1980, pero no fue hasta 1988 en un proyecto que fue liderado por Shelton Applegate, maestro René Hernández Rivera y Luis Espinosa Robarrena, en el cual fue su principal objetivo fue colectar un dinosaurio por mexicanos y preparado por mexicanos. ¿Por qué? En 1926 y hace años atrás ya se habían encontrado dinosaurios en México. Todo lo que muchos de esos reportes habían sido por extranjeros. Y este fue completamente nacional, un proyecto hecho por investigadores de la UNAM. Es que este dinosaurio es muy icónico por ser el primer dinosaurio armado, preparado y colectado por paleontólogos mexicanos. Además, es tan importante este ejemplar, el hecho que se haya exhibido en el Museo de Geología del UNAM y posteriormente clonado a otros museos, ayudó a que se mostrara al público general que existían dinosaurios en México. Es más, a partir de ese proyecto, por ahí dice Proyecto Isauria, 1981, 1990, por el 1993 es cuando se exhibe el ejemplar. A partir de ahí, a la siguiente década, aumentó drásticamente la producción de artículos científicos. Y esto fue subiendo poco a poco. Es que digamos que Isauria es un parteaguas en la paleontología de dinosaurios en México. No solo de los dinosaurios hadrosaurios, sino de todos los dinosaurios mexicanos. Porque realmente desde ese entonces ha aumentado de manera exponencialmente los trabajos sobre dinosaurios. O sea, pues bueno, digamos que por mucho tiempo solo se exhibió y se consideraba como un Critosaurio SP. En un principio también se habían mencionado que se creía que era un edmontosaurio, después se mencionó como Critosaurio SP, y así quedó por un buen tiempo, hasta que en el 2006 Claudia Serrano una gran paleontóloga, estudió este dinosaurio. Además, fue una de las primeras especialistas de hadrosaurios aquí en México. Ella llegó a reconocer este hueso en forma de arco como un hueso nasal. Dijo, pues este es el hueso nasal que hacía falta para confirmar que realmente este era un dinosaurio miembro del grupo de los critosaurinos, o sea, un hadrosaurio que tiene narices muy anchas. Pero no fue hasta el 2012 cuando se unió con Prieto Márquez, Alberto Prieto Márquez, cuando hicieron una publicación donde se dieron cuenta que más bien el dinosaurio no tenía las características o los rasgos anatómicos de los miembros que se conocían en ese entonces del grupo de los critosaurios, como Griposaurus o Critosaurus, entre otros.
Es que al darse cuenta de ello, dijeron, no, en el 2012 se publicó un nuevo género y especie, Latyrhinus witzdlani, la nariz ancha del sur. Además, este dinosaurio fue diagnosticado. Esto que se llama diagnosis es cuando definimos a un dinosaurio o un organismo por características únicas que solo presenta él, y estas características ayudan a diferenciarlo de cualquier otra especie de su linaje, en este caso con otros hadrosaurios. Ellos mencionan que el hueso nasal, su proceso premaxilar o la estructura que sobresale así, era muy pronunciada, muy arqueada y muy alta, lo que hacía que también su abertura nasal ósea, fuera también bastante amplia, siendo una nariz muy ancha, lo que lo podía diferenciar de Gryposaurus. Y que además en su escápula presentaba una proyección que se llama acromion, que estaba curvado hacia arriba, una característica que solo se había observado en miembros de la subfamilia de los lambiosaurinos, o sea, de los hadrosaurios crestados, porque este se definió como un hadrosaurio no crestado, se les llaman saurolofinos, y dentro de los saurolofinos está este grupo llamado critosaurinos. Que todo iba bien, aquí en el 2012 se consideró como una nueva especie a este conjunto de huesos. Veamos que en el 2014 su servidor, en colaboración con el maestro René y Ricardo Servín Pichardo, hicimos una publicación donde hicimos una revisión de todo el material de hadrosaurios, tanto osteológico como etnológico. Etnológico se refiere a huellas y pisadas de dinosaurios. Durante esto, bueno, antes de hacer esta publicación, digamos que por el 2012, yo empecé a revisar estos huesos de isauria, y vi algo extraño. Es más, había otros huesos que en conjunto con el holotipo como tal, había una cintura pélvica, una cadera que pueden ver en esta imagen de abajo, donde se ve claramente que tiene una característica de un lambiosaurino. ¿Qué es esto? Esta estructura en forma de botita o bota, que le llaman bota isquiática, es común de los lambiosaurinos. Sé que desde que se descubrió este ejemplar se habían considerado que esto eran un labiosaurio que se encontró mezclado junto con los restos de Isauria, del Latyrhinus. Pero yo al ver los colores, sus fracturas, todo indicaba que era del mismo individuo, o sea, hasta la proporción del tamaño. Es que en el 2014 yo sugerí que posiblemente el Latyrhinus no era un clitosaurino, sino un lambiosaurino. Sin embargo, me hacía falta muchos estudios para poder confirmar si realmente mi hipótesis era correcta o la hipótesis de Beto Márquez y Serrano Brañas era correcta. Posteriormente, en el 2019, Beto Márquez junto con Wagner y Lehmann describieron una nueva especie de hadrosaurio, pero era un hadrosaurio primitivo con una nariz muy ancha y también una abertura nasal muy amplia, llamado Aquilarhinus palimentus, del sur de Estados Unidos. Más dentro de esta publicación, Prieto Márquez sugiere que el ejemplar conocido como Latyrhinus sería un grupo hermano, que estarían en el mismo grupo. Aquilarhinus con Latyrhinus serían prácticamente hermanos de linaje evolutivo, lo que sugería que el Latyrhinus fuera un hadrosaurio basal, o sea, hadrosaurio primitivo. Ni era ni un saurolofino ni un lambiosaurino, sino algo mucho más abajo en la escala evolutiva. Es que esto pone como que en duda, entonces, ¿qué pasó con Latyrhinus? Entonces, ¿quién era Latyrhinus? Eso también me puso como que mucho, entonces dije, bueno, yo sugerí que era un lambiosaurino. Después Prieto Márquez dice que no, entonces, ¿qué será? Necesito revisarlo. Y hasta el doctorado es cuando pude por fin formalizar este estudio. Digamos que ya habrá sido del 2018 que le di una nueva visión, una nueva revisión a este material. Dije, pues vamos a confirmar primero este hueso, el hueso más importante y uno de los huesos que cumple dos características diagnósticas de Latyrhinus, el hueso nasal. Todavía aquí tenemos la imagen, en la I B, son dos vistas de este mismo hueso. De un lado, los dos tienen una superficie más o menos convexa. Es más, pues, en una de ellas, en la cara
les pongo la cara B, que es la cara interna, se aprecia como una cresta. Pero el hueso es muy plano. Dije, bueno, vamos a compararlo con los huesos nasales, que es una revisión bibliográfica de estos huesos nasales. Y descubrí que todos los huesos nasales, incluyendo el de Aquilarrhinus y cualquier otro hadrosaurio, sin excepción, todos presentan en esta zona, que es esta parte como más curva, presenta una superficie cóncava, porque al ser un hueso nasal, el hueso nasal tiene en su interior la cavidad nasal, por eso se llama así. Es que este hueso, al ser plano, no presentaba eso, además de que tenía una cresta que está ausente aquí. En esta vista, que le llamamos vista lateral, todo se ve más o menos normal, pero en la vista interna o vista medial, no. Es que eso me metió dudas, quise revisar más información y me encontré esta publicación de Prieto Márquez. Alberto Prieto Márquez, déjenme decirles que es uno de los expertos casi mundiales de hadrosaurios. Ha estudiado hadrosaurios de todo el mundo y prácticamente ha reconocido especies que estaban almacenadas por mucho tiempo y él las pudo reconocer como algo nuevo. Pero muy bien, en esta imagen vemos un cráneo parcial de un Griposaurus, con el que sería su más afín, de acuerdo a Prieto Márquez y Serrano Bañas en el 2012. Yo quiero que vean la imagen inferior. Estos son los dos nasales, viéndolos de frente. Ven cómo son convexos y cóncavos aquí adentro. Aquí, al ser cóncavos, donde estaría la cavidad nasal, y esto es bastante amplio y se ensancha. ¿Pero qué pasa con este hueso de Latirrhinus? Carece completamente de esas características. Vean lo plano y recto que es. Lo plano y recto. Esto también es la misma vista de frente o vista anterior, y estas serían las vistas laterales. Es que estos datos fueron los que me hicieron pensar, entonces esto no es un nasal, no es un hueso nasal por estas características, pero entonces, ¿qué es? Al ser un fragmento, ¿no creen que es algo muy fácil de dilucidar? No, estudiar fragmentos es complicado, hay que estudiar huesos completos con mucho detalle y tratar de identificar algunas características muy finas de esos huesos con tu fragmento. Por ejemplo, este fragmento lo comparé con un hueso yugal, un hueso de la mejilla de la especie Belafrons coahuilensis, que además son estos de color como azul, y este que está aquí sería el C, el D y el F. Aquí tenemos el del Latirrhinus, y aquí pueden ver que esta pequeña cresta que observamos anteriormente, pues aquí está. Aquí presenta esta cresta, tiene esta curvatura. Esta estructura aquí es la base, pero al parecer la base de un proceso que se llama proceso lagrimal. Todo esto sería este proceso posorbital. Y también en esta vista lateral tiene una pequeña cresta, no muy notoria, notoria el tacto, que aquí también se puede observar de esa pieza. Además, todo encaja hasta en las vistas desde arriba de estas dos piezas, el yugal de Belafrons y el de Latirrhinus. Pueden ver cómo tiene hasta esta superficie, que es la superficie articular maxilar, que está incompleta, pero nos muestra que tiene la misma dimensión y orientación que la otra estructura. Por lo tanto, pues esto es un yugal. Pero la amplitud de este yugal, aquí estaría la órbita. Esto sería la órbita. Su amplitud de este espacio es bastante amplia comparada con la de un dinosaurio lambiosaurino, un hadrosaurio crestado. Más pueden ver cómo este proceso lagrimal es como muy recto y no está tan inclinado hacia adelante como es este. Por lo tanto, la abertura de la órbita es mucho más amplia en la gran mayoría de los saurolofinos y un poco más angosta en los lambiosaurinos. Eso es lo que me hizo definir que este yugal a lo mejor no era de la especie tipo como tal, de Latirrhinus. Entonces, ¿en qué quedó todo esto? Pues aquí hay algo extraño. En este artículo, con el maestro Luis Espinosa y Jesús Alvarado, confirmamos que más bien Isauria, o lo que se conocía como Latirrhinus wieslandi, o el holotipo, el ejemplar que representa la especie como tal, pues era una quimera, o un Frankenstein, en otras palabras. Quiere decir que está compuesto de varios individuos, no solo era de uno. Es más, en un principio, en el 2012, yo pensaba que solo era dos,
pero no, resulta ser que al parecer una cuenta podría ser como de 6 a 4 hadrosáuridos. Tenemos, por ejemplo, que varios fragmentos, por ejemplo, el hueso nasal, sus vértebras torácicas y los metatarsos representarían a un hadrosaurio del tipo de los saurolofinos, de los no crestados, y de grandes dimensiones, o sea, bastante grandecito. No era un animal pequeño. Aquí realmente están todos a escala. Estas imágenes que pueden ver aquí de los esqueletos. La Tyrrhinosus islandi representaría gran parte de los huesos de los brazos y las piernas, llamados apendiculares, y las vértebras de la cola, y unos nuevos huesos que no se habían incluido en la descripción original, sino en la cintura pélvica que les había mostrado anteriormente. Sin embargo, también existía una fíbula y un ejemplar mucho más chiquito de un saurolofino de pequeño tamaño, incluso unas vértebras sacras, que son estas de color azul, que no eran de un individuo adulto, sino de un juvenil, y que tiene rasgos que indican que es de un lambosaurio. Es que pues, prácticamente teníamos aquí es una quimera. Por lo tanto, el ejemplar que han visto como la Tyrrhinus armado en varias colecciones, pues sí, realmente estamos representando una quimera. Entonces, ¿qué es la Tyrrhinus como tal? Haciendo la revisión, pues casi llegamos a un punto en que casi se iba a perder la especie de la Tyrrhinus islandi. Sin embargo, encontramos características que eran únicas de esta especie y que no se habían reconocido anteriormente. Esto también gracias a que el estudio usado ha evolucionado a medida que ha pasado el tiempo. Cada vez se hacen descripciones más detalladas, más finas de los huesos, tanto del cráneo como de la parte que le llamamos el postcraniano, o sea, la parte que está atrás del cráneo. Características únicas que se encontraron fue en coracoides. Coracoides tiene una mezcolanza extraña de rasgos primitivos. No es muy, no es tan pronunciado como muchos coracoides de los hadrosaurios. Además, la tuberosidad del bíceps es ovalada y poco desarrollada lateralmente. Un rasgo único entre los hadrosaurios. La gran mayoría es muy pronunciado lateralmente. Igual esta tuberosidad en una vista interna de ese mismo hueso también está muy proyectado. Curiosamente, parece que tiene un músculo más prominente de este lado en la parte interna que la parte externa. Su escápula también presentaba una proyección bastante extraña, que es esto que estoy marcando con la flecha, llamado, bueno, una tuberosidad en el proceso glenoideo. También esta estructura son para inserciones musculares, que también es única comparada con otros hadrosaurios. Sus húmeros también eran un hueso un poco extraño. Si uno lo ve en vista anterior, en vista de frente, se observaban dos nódulos muy extraños, uno hacia la parte interna y hasta la parte externa. En ambos húmeros, ya que este dinosaurio cuenta con el húmero derecho e izquierdo, se alcanzan a observar en uno las bases y en otro las partes completas de estos nódulos. También por otro lado, esta cresta, que llamamos la cresta delto pectoral, tiene una forma como tipo trapezoide en esta parte final. Fijan, aquí está muy recto, muy trunco, cuando usualmente es angulosa, que también es algo raro. Y bueno, su cintura pélvica presentaba una superficie interna que llamamos fosa breve, la inserción de los músculos que van de aquí del fémur a esta parte de la cintura pélvica, llamado músculo del caudo femoral breve, bastante pues poco notoria. En otros hadrosaurios es mucho más prominente. Y también esta estructura, el ala preacetabular, está fuertemente inclinado ventralmente. Un rasgo que ya había notado Claudia Serrano desde el 2006. Que aquí hay una cosa muy extraña. Recapitulando todo esto, la Tyrrhinus sigue representando una nueva especie, pero ya no como se había concebido anteriormente. Creighton Martes había considerado que a lo mejor era un hadrosaurio primitivo, a lo mejor cercano entre estos, bueno, prácticamente aquí en la base. Más adelante, de Telmatosaurus y Brachiosaurus. Yo había considerado que era un lambiosaurino, pero solo creía que pues, todo era parte del lambiosaurino, y anteriormente era parte de este grupo de los saurolofinos. Que con estas evidencias, hasta ahorita, de acuerdo a nuestra nueva hipótesis, apuntan que más bien es un lambiosaurino
a lo mejor de este linaje que le llaman los lambeosaurinos. Además, aquí tenemos características como anatómicamente si tienen sus diferencias los saurolofinos como los lambeosaurinos. Aparte de tener una cresta, por ejemplo, aquí está esta estructura que es el isquion, presenta una bota isquiática. En estos no. Es que hay muchos rasgos anatómicos. Vean cómo este hueso, la escápula, es un poquito más recto aquí y aquí presenta esta curvatura muy notoria. Son rasgos que permiten diferenciar a estos dos grandes linajes de hadrosaurios entre un grupo y otro. Y hasta ahora muchos rasgos que presenta Latyrrhinius o islandi sería de un lambeosaurino. Más aquí les presento algunas de estas características que llegué a observar de Latyrrhinius. Por ejemplo, algunas proporciones del alto y el ancho del fémur. Se ha observado que los fémures de los lambeosaurinos son usualmente altos y muy delgados, aunque hay formas robustas, como los tipo parasaurolophos. Es que aquí lo ponemos, este sería el del Isauria, y entraría dentro como de una media de la proporción de los lambeosaurinos. En cambio, los saurolofinos usualmente son fémures mucho más robustos y toscos. Aquí tenemos, por ejemplo, se pasó la imagen, la escápula, esta que se llama el acromión, presenta esta curvatura, una curvatura que se inclina hacia arriba, un rasgo que también solo se ha observado en lambeosaurinos y no hay ningún saurolofino. Es raro, de manera parsimoniosa, creer que este rasgo sea una convergencia, sino más bien parecer, todo indica que sería de un lambeosaurino. Es más, hasta pueden ver cómo no presenta una curvatura muy pronunciada. Esto, dice sección restaurada, es prácticamente una sección restaurada hecha con fibra de vidrio, no es del hueso original. El hueso original es solo esta sección. También por el otro lado, por ejemplo, hasta en el hueso de la ulna podemos ver algunas coincidencias con lambeosaurinos. Por ejemplo, esta parte donde está el olecranon, cerca de la letra A y B, vamos a ver que es un poquito más recto esta sección. En los hadrosaurios no crestados, saurolofinos tipo edmontosaurio, aquí presenta una curvatura muy pronunciada. Y en los hadrosaurios crestados no, un poco más recto. Es que eso indicaría que también hasta la ulna presenta rasgos de un lambeosaurino. Más todas estas estudios nos apoyan que la idea que este dinosaurio realmente es un lambeosaurino. Y aquí lo podemos comparar incluso con la cadera, el ilion y el isquion de Belafrons coahuilensis, de Magna Paula laticaudus. Incluso lo podemos comparar con el nuevo Tlatolophus galorum. Más podemos ver cómo la bota isquiática cambia drásticamente. Más esta bota isquiática de Latyrrhinius es un poco más ancha y el isquion también es un poco más robusto comparada con el isquion de Belafrons. Incluso el de Magna Paulia, es más, su robustez es un poco más parecida a este dinosaurio que Pachycephalosaurus y Parasaurolophus Cyptocristatus que Tlatolophus galorum. Es más, hasta les puedo confirmar que, por ejemplo, el Coracoides de Latyrrhinus es comparable y diferenciable en su totalidad con el de Belafrons, el de Magna Paulia, incluso el de Tlatolophus, que todavía nos falta en preparar, pero tienen todos los rasgos estos comunes de un hadrosaurios que este no posee. ¿Qué pasa con los demás restos de Latyrrhinus? Por ejemplo, este hueso, como les dije, pertenecería, no sería un nasal, sino que fue reasignado a un yugal, un fragmento de un yugal. Bueno, como ven, toda esta parte gris es lo que falta de esa pieza, por lo tanto hay muchas partes que se tuvieron que reconstruir para ver si realmente era un yugal. Pero de acuerdo a los rasgos que les había comentado, como esa pequeña cresta, el proceso lacrimal, esta cresta que se observa aquí, son rasgos únicos de un hueso yugal. Además, también las vértebras torácicas, estas, al tener una espina neural bastante ancha, esas espinas neurales en las primeras vértebras es común en los hadrosaurios no crestados. En los lambeosaurinos no. Hasta ahorita no hay ninguno que tenga esas espinas neurales tan anchas. Estos huesos resaltaron también que estaban depositados en la colección. Es más, se llegan a mencionar en la publicación, pero creo que no se ilustraron. Aquí tenemos, por ejemplo, esta fíbula, que al verla y compararla
con la fíbula del holotipo como tal. Pues el holotipo tiene su fíbula de Lathyrhinus, es muy diferente. Esta estructura que le puse en Malleolus fibular es muy pequeña. En Lathyrhinus como tal es muy pronunciada. Es que eso me indicaba que no era de la misma especie, que posiblemente, de acuerdo a los estudios que se han hecho, este tipo de hemimaliolo es común en los hadrosaurios no crestados. ¿Y qué pasa con este sacro? Este sacro también, las cicatrices donde estarían sus procesos que tiene estas vértebras sacras, tiene una inclinación sería hacia posterior o hacia caudal. Esta inclinación, ya se han visto otros paleontólogos, que es muy común en lambiosaurinos y no en hadrosaurios crestados, y por el tamaño de las vértebras, son muy chiquitas, son como unas piezas como de este tamaño, así chiquito, que no son comparables con las vértebras como de este tamaño del Lathyrhinus. Por lo tanto, estos materiales se tuvieron que separar porque son taxones diferentes y además son de edades distintas. Muy bien, en conclusión, pues entonces, todo esto. Hay que recordar que el objetivo principal del proyecto en el que se rescató Isauria no fue para describir una nueva especie, fue para dar a conocer en México que había dinosaurios en México y que podían ser preparados, armados y colectados por mexicanos. Ese fue el objetivo principal. O sea, no se dejó un poquito de lado esta parte del estudio. También hay que verlo en el contexto histórico. 1989, y ya cuando se empezó a limpiar el material, existían ciertos paradigmas en el estudio de los dinosaurios, principalmente de los hadrosaurios y de otros grupos, que si no tenías elementos craneales, no te servían para nada los demás huesos, que solo podías armar cosas y ya, pero no te servían para describir nuevas especies. Por ello es que no se hizo en ese entonces. Digamos que ya con Claudia se trató de tratar de ver si realmente era algo y se definió como un género proveniente de Canadá, y posteriormente Prieto Márquez dijo, no, esto es posiblemente algo nuevo. ¿Por qué? Prieto Márquez ya había hecho una tesis en el 2010 en donde revisó todo el material de hadrosaurios que se había descrito en el mundo. Prácticamente vino hasta incluso a México, pero no revisó a Lathyrhinus personalmente, pero revisó otros ejemplares. Y él llegó a la conclusión que había una gran diversidad de especies de hadrosaurios en todo el mundo, que había muchos por describir para considerarlos como nuevas especies. Es que digamos que desde ahí como que se nos abrió el mundo de decir, no, y él también llegó a las conclusiones de que incluso con material postcraneal, material que no es cráneo, se podían describir nuevas especies. Es que todo esto ha sido un conjunto como histórico. Por ello es importante revisar nuevamente muchos de estos materiales que han sido descritos y no quedarse con la última palabra. Posiblemente pueda haber más, o se puede confirmar o encontrar nuevas cosas. Entonces, lo que se llegó a la conclusión en este artículo fue que se reescribió el material de Isauria y que Isauria era una quimera. Se enmendó la diagnosis, es decir, se tuvo que encontrar nuevas características únicas que lo podían diferenciar de cualquier otra especie de dinosaurio. Se identificó ya de manera formal que el Lathyrhinus es un lambiosaurino. Y además, la misma cantera donde se encontró el Lathyrhinus estaba mezclado junto con materiales de otros lambiosaurinos y saurolofinos en una misma cantera, que son muchos huesos. Es más, aquí pueden ver parte de estas imágenes de la gran cantidad de los huesos que se colectaron en esa cantera. Más aquí todavía se alcanzan a ver otros. Y estos. Todavía falta mucho por estudiar. En este artículo solo trabajamos con el material holotipo, pero aún existe mucho material por estudiar de la cantera de Isauria. En conclusión, también para afianzar, decir que nuestra diversidad de hadrosaurios de México ha cambiado un poco, que al menos los dinosaurios que vivían en esta unidad geológica llamada Formación Cerro del Pueblo se componían hasta ahorita por un hadrosaurio no crestado llamado Pritosaurio, es lambiosaurinos distintos, Atolophus galorum, Lathyrhinus misclandi y Belafrons coahuilensis, que esto suma que tenemos una gran diversidad de estos hadrosaurios crestados
en la formación Cerro del Pueblo, en Coahuila, hace 72.5 millones de años. Muy bien, gracias. Wow, me quedo con esa última imagen de todos los dinos, se ve súper padre, súper bonita, y la diversidad que teníamos, bueno, de esos dinos. Pues wow, nos dejaste con la boca abierta para empezar, porque se trata de un Frankenstein. Y creo que eso lo sabíamos todos. Yo me acuerdo que cuando dábamos los recorridos en la sala de palio, ¿te acuerdas que decíamos que, pues, que estaba armado, igual que el mamut? El mamut es no sé cuántos individuos son, Sí. no podemos estar hablando de uno solo. Y yo recuerdo que sí, algo se hablaba de Isauria, ¿no? Que no era un individuo completo. Pero Sí, pues esto me lleva a la pregunta de qué tan ético es proponer un holotipo a partir de un Frankie. Es decir, los autores sabían que se trataba de un dinosaurio conformado por diferentes individuos, no tuvieron acceso a esa información o qué pasó. pues según yo sí, o sea, sí estaban conscientes de ello. Bueno, no sé qué tanto el extranjero, Prieto Márquez, ahí sí desconozco mucho, pero yo sé que Claudia sí estaba consciente de ello, pero en su momento creo que también desde que se armó, pues se buscaron las piezas de más o menos del mismo tamaño, porque hay muchos huesos y esos fueron los más completos. Y yo recuerdo que el maestro Luis, el maestro René siempre decían, pues bueno, agarramos estos y dijimos, vamos a armar un dinosaurio. Y pues sí, muchos corresponden con el tamaño, nada más que ahí hubo unos pequeños Por- detalles con el hueso nasal, ¿no? Pero fue una Porque el cuestión objetivo del distinta. maestro y de los que estaban en ese momento era armar un dinosaurio que representara como que en México sí había dinosaurios. O sea, Ujú. realmente no era el trasfondo, el objetivo no era describir una nueva especie, ¿no? Sí, Pero no. sí me llama la atención que el holotipo entonces en la revista pues haya sido un armado, ahora sí, ¿no? Y que los autores no estuvieran como con esos datos en la cabeza, porque digo, puedes, yo me dedico a invertebrados, entonces yo lo veo desde mi parte, puedes Ujú. describir una nueva especie con base a lo mejor en un ejemplar que no está completo. Y el resto de la pedacería pudieran ser como los paratipos, me imagino yo, ¿no? Pero no decir que Sí. todo es el holotipo y que agarraste de aquí y de allá, porque hasta yo vi en la publicación que ustedes sacaron que algunos ni siquiera son de la misma localidad. Sí. Sí, hubo, no sé si también por la cuestión apresurada de haber hecho la publicación, que cuando los autores de la Tirrinos metieron los huesos a la colección del instituto, metieron unos que pues no eran originalmente. Uno no se menciona en la publicación y otro sí. O sea, dice, bueno, uno sí se ve que hubo esa confusión, pero otro no sé por qué se metió si ni se describió. Es que ahí sí fue algo que recuerdo que llegué a ver con Jesús Alvarado en la colección. Dije, mira, este hueso no está ni en la publicación, pero está como parte del holotipo. Pero Y en pues, por ese cuestión de caso, tamaño, pues, no. los ejemplares tenían su información de la localidad, o sea, es por Ujú. eso que tú sabías de qué localidad tenían. Sí, porque uno de los huesos, que era la fíbula, yo la había visto en la tesis de Claudia del 2006, donde decía que era de otra localidad. Y vi que pues, tenía esta sigla, lo que le llaman que está pecado, el hueso, decía CD, y CD es el Cerro de los Dinosaurios, porque pues, las Mm. pecas de la cantera de donde salió Isauria es SPA 88-9, que es de Shelton P. Applegate, la sigla de 1988, y creo que era como cantera 9, una cosa así. Así que lo que está pecado con esa información quiere decir que vino de esa misma localidad. Y lo otro, pues, le pusieron otras letras. Es que al ver ese dije, no, que hay algo raro. La tesis me confirmó que realmente venía de otra localidad. Dije, no, pues esto no puede estar aquí. O sea, por lógica no Oh puede my ser gosh. parte del holotipo. Pues sí, Sí, porque es otra localidad totalmente diferente. O sea, todavía
pudiera haber acá el error de que los encontramos en una misma localidad y pues la verdad es que no sabemos si pertenecen al mismo individuo, pero que tú ya estés reportando que los holotipos son huesos de una localidad y de otra localidad, ya la probabilidad de que sean del mismo individuo son cero, ¿no? Ni modo que los, estuviera ahí despedazado por todos lados. Es complicado para vertebrados. O sea, sí es posible, pero sí es complicado en ese caso. Pero sí, sí hubo unas cuestiones históricas realmente con ese ejemplar y por los paradigmas que se tenían en ese entonces de que los hadrosaurios no se pueden describir con material postcraneal, por lo tanto, pues no tenías que ver con detalle, a ojo de buen cubero, esos huesos, pero ya actual, y gracias a la tesis que hizo Prieto Márquez en el 2008, si no me equivoco, yo vi que era muy importante cada estructura de cada huesecito, que no importaba si era un coracoides, incluso una vértebra tenía rasgos. Y actualmente Prieto Márquez sigue encontrando rasgos como que le ayudan para diferenciar nuevas especies de hadrosaurios y así constantemente. Es que no, hay que verlos con mucho detalle, muchos de estos huesos para poder encontrar estas características y decir, sí, aquí está, esto lo define y yo lo puedo comparar con todos los hadrosaurios y bueno, no hay nadie que lo tenga y listo. Bueno, pues sí, a mí me parece como, híjole, pues sí, una cosa como, ya no sé si de ética o qué pasó en esa revista que un holotipo se pudo publicar siendo un Frankie, ¿no? Y la otra que pues Prieto es un especialista, como decías, ¿no? En el grupo. Y como yo te decía, yo no sé nada de vertebrados y yo me quedaba pensando, bueno, qué tan fácil o qué tan difícil es confundir un nasal con un yugal? Bueno, cuando son fragmentos, sí es posible. Hay muchos fragmentos que yo tardé, me acuerdo que desde el 2012 que empecé a ver varios de estos fragmentos de Isauria, muchos no supe que eran hasta apenas el 2018. Dije, mira, es un cacho de isquia, es un cacho de tal hueso. Esto que no sabía que era, es un million de un juvenil, y así. O sea, realmente no es fácil, y más estudiar huesos que se encontraron en unas canteras que les llaman bone bed, que significa escamas de huesos. Es una cantera donde tienes huesos todos ahí botados como si fueran palillos chinos. Pues llega a haber confusiones más en China. También hubo unos dinosaurios así, bueno, creo que son de Rusia, si no me equivoco. Sajaliyania y otro dinosaurio, por ahí Ulagasaurus y Sajaliyania. Dos especies que se describieron de una misma cantera tipo Bombay y que también tuvieron sus confusiones, y Prieto Márquez hizo una redescripción de algunas piezas con el autor original y se dieron cuenta que unas sí no eran de una especie, sino eran de la otra. Y así es que es algo común en Bombay, más cuando no se tiene ese detalle y más actualmente. O sea, ya actualmente ya hay muchas formas de cómo poder diferenciar huesos fragmentarios de hadrosaurios, crestados o no crestados, y averiguar si es algo o no. Y con las nuevas especies que ahora tenemos, pues cada vez es más fácil decir, mira, este hueso no es igual al Tlatolophus, no es igual al Belafrons, por lo tanto, pues es otra cosa. Así. Sí. Y lo que comentábamos hace ratito, pues la ciencia se está reinventando todos los días, sí. O sea, nadie pone el punto final de esta es la verdad absoluta y como decías, pues todas son hipótesis que pueden ser validadas. Pueden ser refutadas. O sea, esta hipótesis puede ser comprobada o refutada ya pues más adelante. Dependerá de si encontramos un Latirrhinus más completo o qué pasa, ¿no? Pero hasta ahorita, pues bueno, eso es lo que apunta las evidencias. Y la otra pregunta que yo también me quedé así pensando, si ya te animaste a redescribirlo y ahora sí a poner como los caracteres que lo definen, dentro de los caracteres que lo definen, pues ya no está el nasal, ¿cierto? No. Entonces, no. ¿Por qué no te animaste a cambiarle el nombre al género? No, porque todavía, o sea, los caracteres diagnósticos que se encontraron estaban dentro del material que se identificó como parte de la especie Latirrhinus winslandi. Si hubiera encontrado esos caracteres en otros materiales, pues sí, se invalida la especie totalmente. Pero en este caso no se invalidó.
Yo lo digo porque latirrinos, el significado Sí, del nombre, pues hace referencia a que es el dinosaurio narizón, ¿no? sí, Entonces, si ya no tienes ese hueso como algo que define a Latirrinus, ¿por qué no cambiarle el género? no sé que es como el caso de un dinosaurio que se llama, si me equivoco, Sarcolestes, que le pusieron así, que creían que era un carnívoro y final de cuentas, con Red Studios se dieron cuenta que era un dinosaurio anquilosaurio. Y se quedó, o sea, es un nombre que se quedó para la cuestión histórica. O sea, uno estudiando estos dinosaurios dice, en su momento se creyó que un carnívoro, pero resultó que era un anquilosaurio, un dinosaurio herbívoro tipo tanque. Entonces Y lo está el dejaste nombre. como de manera histórica. Sí, aparte sí es como, por mucho tiempo se creyó que era un dinosaurio narizón, ¿Sí? desde un principio, así es que Pero pues ya, tenía como ya que le quitar cambiaste eso. la cara, Sí, porque entonces ahora hay que ponerle una crestita. sí, no, sería un dinosaurio crestado. Podría ser pariente de Belafrons o no, pero tiene rasgos que lo diferencian. Es que sería algo distinto a Belafrons. No sabemos cómo sería su cresta, por mala suerte. A Ok. ver si el Ah, material de los que se estudiaron o la otra, volver a la misma cantera donde salió Isauria y buscar a ver si hay fragmentos que se dejaron que en su momento no se supieron qué eran y que a lo mejor eran fragmentos del cráneo. También sí. puede ser en la otra hipótesis, algo que es más, yo recuerdo cuando fui a la cantera, me llevó el maestro René, sí vi que todavía había fragmentos de huesos y muchas conchitas, caracoles, es que a lo mejor podría ser como un proyecto posterior, ¿no? Oye, y también esto recalca un montón la importancia de que los huesos o los restos de los vertebrados en general y de los fósiles queden en colecciones públicas y científicas, porque si no, pues tú no hubieses podido ver el material Mm, así de, si alguien lo hubiera descrito y se hubiera quedado en una colección privada, y si no te dan chance de verlo, creo que tú no hubieses podido hacer paper, ¿no? sí, es muy complicado. Está en colección privada, pues ahí pues ya está en una colección y ni modo se tuvo que hacer un relajo en la cuestión de asignarle nuevos números a los ejemplares, Ya me imagino a Viola así de, no, por pero favor. pues ni modo es parte también de esto, de la historia, de la ciencia como tal, que a veces pues, va y viene y se cambian cosas y paradigmas que antes se tenían. Que yo recuerdo que siempre me decían antes, es que no hay dinosaurios en México. Ese Y también ahora fue un ves. paradigma con los mexicanos por mucho tiempo. Es que no hay dinosaurios en México. ¿Para qué estudias eso? Sí. Pues bueno, con el Huehuecanautlus, con el Tlatolophus y Latirrinus, al menos estaba tratando de demostrar que, pues sí, y prácticamente hasta nuestros alumnos y todos colegas, compañeros, con el maestro René, igual Luis Espinosa, que siempre apoyó estas ideas de que sí había dinosaurios, pues bueno, ahí está, ahí No, está en pues conjunto. Algo bueno, también es algo que aclarar, no es algo que yo solo he hecho, sino también ellos me han apoyado mucho, el maestro Luis, todo un el equipo. maestro René, me han apoyado mucho para estar redescribiendo y revisando estos materiales y no quedarnos con los paradigmas que se tenían antes. Perfecto. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, pues aquí muchos saludándote, ya desde aquí tempranito estaba Aldo Mm, Fomisaurus, Colaldo. conectado y te saluda, y Gerardo Carbot también te está saludando, Carbot, excelente saludos. charla. Eh, por acá se reían, Lolo, un Frankenstein, sí, pues ya ven, nos están viendo aquí desde Brasil, saludos a Órale, los saludos exploradores de Brasil, a todos Varela, los Eduardo, brasileños. genial evento, y Jair Serrano, Jair Peña Serrano nos pregunta, Mm, ¿qué edad tenía Isauria? No sé si se ok. refiere a la edad del individuo o a qué periodo A lo geológico. mejor la edad, porque como anfitriones siempre decíamos que era un adulto joven, pues me hace falta hacer un estudio histológico, hacer un corte histológico en alguno de los huesos para confirmar pues, qué edad sería, si es un adulto, un subadulto, qué pasó. Según yo, de acuerdo a las evidencias de los huesos, hasta ahorita viendo macro, los huesos serían un adulto subadulto. Pero necesitaría confirmarlo con un corte histológico. Espero que posteriormente lo pueda hacer.
Pero del que sí es el bueno, ¿no? No con todos Sí. los... Sí, los otros sí Ok. serían juveniles hasta por el tamaño. Y viendo un poquito el corte, sí, pues estos no hay duda, ¿no? Son juveniles. Ricardo también estuvo por aquí, Ricardo Servín Pichardo, excelente trabajo. Saludos. Como bien ha dicho el maestro Ángel, es muy importante tener en cuenta el contexto histórico de los hallazgos, lo que hasta puede influir en los resultados y conclusiones que se publiquen. Qué bueno que el Ujú. estudio de este material ha dado más información a décadas de su descubrimiento. Pues sí, es cierto, ¿no? ¿A cuánto tiempo después de que lo descubrieron sigue dando noticias Isauria? Sí. Julio Carlos Velázquez Enríquez, ¿cuáles son los retos ante un nuevo descubrimiento en México? Bueno, un descubrimiento como este es continuar revisando esos materiales que aún no se han descrito y que están ahí depositados en las colecciones. Posiblemente muchos de esos huesos de hadrosaurios que también por mucho tiempo siempre se habían dejado, no, nada más hay vértebras, nada más llegó a hadrosaurio, indeterminado. Posiblemente sean nuevas especies. Incluso posiblemente en Sonora tengan especies nuevas, en Chihuahua tengan especies nuevas, en Baja posiblemente había otras especies aparte del Magnapaula lauticaudus. Si estamos viendo que en Coahuila había pues, más de una sola especie de hadrosaurio, pues puede ser que existieran muchas especies que aún nos faltan por descubrir en cada una de las unidades geológicas, más hasta Huehuecanautlos. Posiblemente tuvo hasta un compañero hadrosaurio, pero necesitamos seguir buscando, colectando y revisando el material que ya ha sido colectado previamente. Sí, perfecto. Y también pues para que vean que los datos de colecta pues son súper importantísimos porque nos van a dar mucha información y van a hacer que nuestras interpretaciones pues tengan un camino u otro. Y por acá está Aldo Fomisaurus. Muy interesante la plática para del maestro Ángel. Me gustaría saber entonces si la Tierra está, si la Tierra, supongo que si la Tirrinos está más emparentado dentro de los lambiosaurinos a Hypacrosaurus o a Belafrons. Pero bueno, apenas estoy trabajando en ello, un estudio filogenético de la Tirrinus, ya lo estoy incluyendo junto con Tlatolophus, Belafrons, el Critosaurus, incluso el Sabinas. Y hasta ahorita, pues sí, es un labiosaurino. En algunos estudios filogenéticos me sale como en la base de los lambiosaurinos, en otro a lo mejor cercano con un hipacrosaurio, pero la gran mayoría de los resultados me sale como un miembro basal junto con Magnapaula y Belafrons, es que es algo un poco extraño. A lo mejor teníamos miembros basales de ese linaje. Es que, pues bueno, ya es cuestión de que siga Otro yo con paper. los análisis. Sí, es otro paper que ando trabajando, es que necesito finalizarlo bien y ya tendrán como esa afinidad, por eso no lo puse en este artículo como tal. Necesitaba confirmar y luego con los nuevos artículos que salieron, pues salen más datos con los que puedo usar y confirmar mis hipótesis, ¿no? Sí, perfecto. Acá nuestro geoexplorador Ulises Carrillo dice una plática muy interesante sobre un Saludos, dinosaurio Ulises. tan emblemático para México y como bien menciona el maestro Ángel, el contexto histórico es una parte muy importante en diversos aspectos de la investigación, por ello la revisión de los materiales es muy importante. Y Abraham Valdés, saludos desde Reynosa, Tamaulipas, saludos. Saludos. Héctor Dons, ¿cómo podemos hacer para que un paleontólogo analice algún fósil que encontremos explorando las cuevas de Puerto Rico? Ah, caray, pues no conozco la legislación en Puerto Rico, pero yo supongo que tienen que avisar pues como ahí a los paleontólogos de alguna universidad o no sé. Principalmente nacionales, antes Sí, de llamar a paleontólogos de otro sí, país. por favor. Sí, Tienen que antes de ser primero llamar a nacionales. paleontólogos. De alguna universidad por ahí cercana deben de tener, y a lo mejor ahí deben de tener paleontólogos o biólogos especialistas en ello, y pues ya ellos les dirán lo que sigue posterior, porque si cada país tiene su legislación y chistes no es meterse con esas cosas, a menos de que los paleontólogos de ese país te inviten a participar en los artículos. Sí, no.
primero llamen a los locales y ya Sí. después llaman a los extranjeros, porque si no se da esta onda de colonialismo científico y los primeros Sí. que llegan son estos paracaidistas que andan en todos lados saqueando material. Saludos hasta Puerto Rico. Y Fabiola Hernández Reyes, hola, soy Alejandro. ¿Cuándo van a abrir el Museo de Geología de la UNAM? Que ya quieren ir. No Ay, sabemos. yo tampoco sé, pero esperemos que ya pronto con la pandemia. Sí, pues yo creo que no tardan. Si ya andamos en el semáforo verde, yo creo que con sus debidas precauciones ya pronto abrirán. En cuanto nos avisen, nosotros lo posteamos en GeoExplora para avisarlos. Y Ulises Carrillo dice, ¿qué opinas sobre el nuevo lambriosaurino indeterminado publicado recientemente por parte de la Universidad de Nuevo León? Muy interesante ese ejemplar, más el autor, ¿cómo se llama? Creo que apellida Reynosa o Reina No lo Hernández. conozco. Sí me pasó el Bueno, artículo, Ulises, pues pero yo sí si está, pues bueno, lo felicito porque me gustó el trabajo. Está muy bien y pues tiene como rasgos que se asemejan a un Belafrons adulto. Sin embargo, como bien menciona el autor, es que le hace falta cortes histológicos para comprobar si es un ejemplar adulto. Y también algunos detalles que no se han hecho de ontogenia, que sabe que algunos huesos varían durante el desarrollo, ciertas estructuras, ciertos ángulos de algunos procesos, que no están seguros si realmente sí o no sea un dinosaurio. Por ejemplo, al menos con lo que puede leer el artículo y las nuevas evidencias que tenemos en Latirrhinus, sigue siendo diferenciable los nuevos caracteres de Latirrhinus con este nuevo ejemplar. Es que pues, al menos sabemos que sí es diferente, les digo, tiene más rasgos afines a Belafrons, pero es cuestión de revisar, creo que un estudio fino de la ontogenia de dinosaurios crestados. ¿Qué tanto hay variación? Si sí o si no, para confirmar si esos restos sí son de un Belafrons adulto. Oye, y ellos no alcancé a leer todo el artículo porque acaba de salir, Sí, lo leí ayer o pero antier. sí, yo me lo pasó Ulises y dije, ¿y esto qué onda? Pero no llegan a identificarlo a nivel de especie o No, género, ¿cierto? no quiso arriesgarse, al menos el autor principal, que es el correspondiente. Al parecer no quiso arriesgarse, pero sí te menciona que pues, tiene ciertos rasgos afines con Belafrons. Es más, por eso hasta pusieron fotos de los huesos de Belafrons. Y uno ve cierta afinidad. Pero bueno, Muy pues, bien, y por lo bueno es acá que no se arriesgó y eso es bueno. tu observación. No siempre hay que uno ir, no, es que sí es algo nuevo. Se fijan la historia de saber si Latirrhino es un lambeosaurino, viene desde el 2012. No me quise animar tan rápido porque necesitaba más evidencias y pruebas que me apoyaran en esa hipótesis. No era así Nada nada más más de que 9 años. rápido, voy a decir, sí, es un lambeosaurino, ¿no? Hay que esperarse y revisar todo. Sí, te digo que nada más 9 añitos y ya. Muy bien. Y dice por acá Marco Antonio Cervera Obregón, ¿existe algún libro sobre la historia de la paleontología de los dinosaurios en México? Felicidades y gracias. Sí, hay un libro editado de INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el registro fósil de los dinosaurios en México. Es una recopilación bibliográfica donde les mencionan un poco de la historia, de qué especie habían descrito para ese entonces. Por obvias razones, no va a estar ahorita las nuevas especies que se han descrito, incluyendo el Yehuicauceratos, el Paraxenisaurus y muchos de estos dinosaurios nuevos no están incluidos en ese libro. Pero bueno, es un acercamiento. También hay ¿De qué una año es, publicación, Ángel? no me acuerdo el año, creo que es por el 2012 o 2013, creo, pero no estoy seguro. Pero se vende en la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los autores es José Luis Gudiño Maussan y Ana Fabiola Guzmán. Ellos son los autores. Ahí pueden Va, conseguir. pues. También en la red pueden encontrar información de un poquito de los dinosaurios, algunas publicaciones que se han hecho y una que Ustedes hicimos de divulgación sacaron, exacto, la de la revista de, ¿qué es? digital, una Exacto. revista digital
pueden encontrar. Hay uno que es revisión osteológica de dinosaurios, un poco de la historia de los dinosaurios, paleoarte, que hizo también José Luis aquí, pero alias HP, el que hizo esa publicación. Amílcar creo que también ahí participó, participamos varios Ricardo. en esa. Ricardo, en la cuestión de huellas. Es que hay varios ahí y están en español. Y apenas, bueno, hice una publicación que le comentaba aquí a Adriana, de una revisión crítica de la historia de colecta de los dinosaurios de México, en la revista latinoamericana de herpetología. Esa acaba de salir apenas en este año, se puede bajar de la red, está con mi nombre, y pueden bajar. También hablo un poco de la historia de los descubrimientos de los hadrosaurios, aunque ahí nada más me centro en los hadrosaurios, no en los dinosaurios en general. Lo malo es que esa publicación la hice antes de ver si realmente Tlatelolphus era una nueva especie, y pues bueno, siempre esos detalles de en qué momento se ponen esas publicaciones, pues no siempre uno está seguro, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y están en español, al menos es. Sí, esos son muy buenos. Si quieren, en la semana se los subimos en la página de GeoExplora, porque a mí me gustan mucho y a mí me gusta que ahí Ángel dibuja a varios de los dinos. Ricardo nos cuenta la historia de las ignitas, de las huellas. Gudiño también está participando ahí como en la historia como de los descubrimientos de los dinos, ¿no? Entonces, hasta René creo que hizo como la introducción. Sí, Entonces, como también que todos los participó que con se mi artículo. dedicaron, pues sí, ¿no? Todos los que participaron hicieron ahí un pedacito y les quedó súper padre esa participación en la revista. Sí, se la subimos en la semana, Aldo, o si no aquí donde están todos en el chat, les subo los links de esas revistas porque todavía están online. De hecho, descárguenlas porque luego desaparecen esos links y las publicaciones se pierden. Yo tengo los PDFs por si no están, pues también les puedo subir los PDFs. Y está aquí Fabiola Hernández Reyes y dice, hola, ¿qué opina que se lleven fósiles mexicanos a estudiar en otros países y que no dejen oportunidad a una investigación mexicana? Ok, una muy buena pregunta. La verdad, en mi opinión personal, yo le daría mayor preferencia a estudiantes mexicanos, que ellos lo estudian primero, pueden colaborar. A lo mejor el extranjero más bien es primero lo estudió un estudiante y ya, pues, si él quiere reestudiarlo, está bien, puede venir otra vez. O la otra, que hay una colaboración, pero que el estudiante mexicano sea el primero. Esa es en mi opinión personal. Yo digo que tenemos la capacidad. Yo recuerdo que de chiquito yo veía los libros de dinosaurios y nada más decía, nada más existe en México la Bocania anómala y ya era lo único que mencionaba. Yo dije, pues qué, o sea, no somos capaces de estudiar los dinosaurios. De repente pues, sí, seguí viendo nuevos estudios y veo que, por ejemplo, Belafrance fue estudiado, el autor principal, correspondiente es Terry Gates, un paleontólogo que estaba, creo que haciendo su tesis de maestría, creo, en la Universidad de Utah. Entonces, bueno, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué no lo estudió Claudia? ¿Por qué no lo estudió otro estudiante que en ese entonces ya teníamos preparando a estos estudiantes? Pues la verdad, yo soy más en la idea de que se le da preferencia a los nacionales, aunque si no hay nadie, pues ahí sí, digo un extranjero y no hay nadie que lo quiera estudiar, ni nadie especialista en ese grupo, pues bueno, ahí sí no hay como mucho de otra, ¿no? Pero si existe la posibilidad, si hay especialistas, como prácticamente varios estudiantes que nos estamos formando, porque todavía soy estudiante, en eso estoy del doctorado, pues prácticamente estamos ya como que llenando esos vacíos, de que esperemos que pronto, y estando todos esta gama de estudiantes que se estamos formando en estos momentos, seamos investigadores y podamos ser tutores de alumnos de doctorado, maestría y licenciatura en cualquier rama de paleontología de vertebrados, siendo mi caso y de mis otros compañeros que conozco vertebradólogos. Sí. Y bueno, también recuerden que pues los fósiles no pueden salir del país, a menos que vayan con un permiso de transporte y de un periodo determinado de salida, ¿no? Para algún estudio, algo así. Sí. Y pues no, o sea, no pueden. De hecho, ese es un tema que vamos a tocar también ahora que venga el doctor Gerardo Carbota, ahora el jueves que viene.
Lo mismo para las inclusiones en el ámbar, ¿eh? O sea, el ámbar, pues sí es una gema que se puede vender, pero las inclusiones que están en ellas, pues ya nos dirá Carbot qué pasa con ellas, porque están ahí en un, en una onda gris, ¿no? Que algunos aprovechan para justamente comprar las piezas, llevárselas a otro país y, ay, aquí resulta que había un holotipo adentro, ¿no? Y lo describo y pues tenemos que ir a visitar nuestras piezas de ámbar a Japón, si no mal recuerdo, o a China y a Escocia, que son los dos casos que hemos visto que andan por ahí de piezas de ámbar mexicano con holotipos adentro, pero que están en otros museos. Recuerden que no, los fósiles no pueden salir del país y Son como patrimonio dice, de la nación. sí, y como dice Ángel, pues tienen prioridad los investigadores mexicanos y en este caso Ángel hasta piensa que los estudiantes, que son los que deberían de tener, pues sí, prioridad porque se están abriendo paso en su vida académica y pues también hay que darles ese chance de describir algo nuevo y darles un CV más rico, ¿no? Y pues bueno, pues son aparte de las preguntas y también pues te preguntan Fabiola también te pregunta que cuál ha sido su mayor descubrimiento, tu mayor descubrimiento, Ángel. Mi mayor descubrimiento, solo que Que yo ya casi llevas no he hecho varios. los descubrimientos. O sea, los han descubierto otras personas. Realmente yo me he encargado de identificarlas y nombrarlas como tal, pero yo no los he encontrado como tal. El Huehuecanautus, yo no lo encontré. Mi primer dinosaurio de la licenciatura fue Molud, por ejemplo. Tlatolophus, pues hay todavía una duda de quién fue el que lo encontró, pero pues, yo sé que yo no fui, ¿no? Yo los identifico y los estudio. Es que hay personas que tienen mejor ojo para encontrar cosas muy interesantes y otros que tenemos mayor capacidad para hacer descripciones, otros que son buenazos en las colectas, recuperarlo y que quede lo más intacto posible en la limpieza, el material. Es que, pues bueno, esa es No, como que pues mi has idea. descubierto también enfermedades, ¿no? O sea, Ah, de esos bueno, dinos, ese sí. Ese pues sí, puedo decir que he sido pionero en nadie las esa área. vio más que tú. Sí, en eso sí sé que he sido pionero en esa área de la paleontología en México, porque en Estados Unidos y Canadá es algo que ya se hace. En Europa también, y ahorita ya ha habido un auge. Hasta en América del Sur han encontrado unas piezas fabulosas, que un saurópodo, un fragmento de un hueso de saurópodo, que le encontraron una patología, una evidencia de una inflamación, pero adentro encontraron el parásito. O sea, mis respetos Dios, para los paleontólogos. Es que pues, ahí se ve que hay muchas cosas todavía por estudiar enfermedades, pues sí, también hay mucho que hace y que hace falta. Y no solo en dinosaurios, mamuts, tigre sable. No sé si en algún invertebrado hay alguna patología, posiblemente sí, porque sí he visto estudios, es que, quién sabe, a lo mejor algún trilobite extraño que uno haya considerado, esto es una cosa rara, sea patológico, no lo sé. pues, bueno, pues para que vean que nada está escrito hasta el punto final en la ciencia, las cosas se siguen redescribiendo y pues estas son grandes noticias porque Isauria, este dinosaurio tan icónico, pues resulta que tiene más historias que decirnos y pues todavía no revela su identidad, de hecho todavía no revela qué tan grande le ponemos esa cresta. Para aquellos que son súper fanáticos de estar dibujando a los dinos, ya me quiero imaginar que se están ahí peleando como ¿qué tan grande le pongo la cresta? ¿De cuántos centímetros? ¿Qué tan paradita? Así, ¿no? Tanto así que también nos dijiste un dato del tamaño. Nos cambiaste el tamaño de Sí, Isauria. en la publicación hicimos unas regresiones lineales y nos sale como de 8 metros con 7 y algo, que sale grandecito. Más grande Este, de lo que se había sí, propuesto en un se principio, que eran proponía 7 como metros, es que un 7. metro más realmente no es mucha variación. Hubiera sido raro que de 7 metros me hubiera salido a 10 metros, es que ahí sí dices, No, ya. chirrión, hay mucha diferencia, pero no, o sea, no es tan grave la diferencia. Aparte, les digo, con las nuevas evidencias uno agarra información, pues, bueno, las nuevas evidencias indican en proporción con los otros adosauros descubiertos, sale con un tamaño de ese promedio, ¿no? 8 metros y algo. Oye, Ángel, y ahorita hay como un boom entonces pues, de estar describiendo cosas nuevas en México.
¿Y tú crees que al rato no pase como estos dinosaurios, como que yo así sé poco de dinos, pero como el Dracorex y el Stygomoloch, estos que resultaron ser juveniles de los paquis? ¿Tú crees que cuando se haga una, o sea, redescripción ya como de todo, crees que algunas de estas especies vayan a quedar como variaciones juveniles de otros o cosas así por el estilo? Pues al menos en el caso de dinosaurios, sé que no. Por ejemplo, ese hueso del coracoides de Latyrrinus no sufre una variación ontogenética tan drástica. O sea, los rasgos que tiene desde juvenil a adulto se observan. A lo mejor no estaban tan prominentes, pero tú los ves, o sea, tiene la forma, no hay pierde. Y eso es gracias a los bone bed de manadas de un solo individuo que se han podido hacer esos estudios. Que al menos yo estoy seguro de que al menos la Latyrrinus sí es algo diferente y no va a ser comparable con otros. Hasta ahorita, igual Flatolophus, los huesos con los que se identificaron, a excepción de la cresta, es la que sufre variación ontogenética. Otros rasgos que menciono, como una estructura en la región nucal, donde se agarra el ligamento, no sufren variación. Es que al menos hay varios huesos que soportan que sé que, a menos de que se encuentren nuevas especies o que tengan, o sea, una especie como hermana, a lo mejor iba a compartir algunos rasgos, pero no creo que sean todos. Órale, interesante. Veremos Al cómo menos se... en mi grupo de estudio es el que puedo asegurar. Los demás, pues, en Sí, eso estamos. habrá que ver los demás, pero es interesante porque sí, ahorita hay un boom, ¿no? Así, muchos dinosaurios siendo descritos y hay muchos pertenecen a nuevas especies, entonces ya veremos después cuáles Sí, no después quedan solo, ahí como no solo sinónimos. dinosaurios, peces, al menos en la cuestión vertebradológica, ha sido muy padre ver que ya hay muchos artículos de ay, nuevas especies de peces, nuevas especies de dinosaurios, nuevas especies de mamíferos, nuevas especies de reptiles marinos. Posiblemente, yo espero que después tengamos una especie de reptiles voladores, dinosaurios. Es que sí, al menos ahí va, ahí va, ahí vamos. Estamos demostrando que México era un punto también clave de diversidad, igual como siempre decimos que México es un país diverso, mega diverso. Megadiversos. Pues también en la antigüedad, al menos en el Mesozoico, que es el área en el que trabajo, se ve que también era megadiverso. Bueno, pues creo que hasta aquí llegamos con la plática. Te agradezco muchísimo, Ángel, tu tiempo y que pues nos hayas hecho esta presentación para entenderle mejor al asunto de esta redescripción de Latyrrinus o de nuestro queridísimo Isauria. Y pues los invitamos, como les digo, el jueves de científicos va a venir el doctor Gerardo Carbot a platicarnos qué onda con el ámbar aquí en México. Hoy les pusimos justamente una nota de la problemática tan grave que hay del ámbar en la zona de Myanmar, en lo que antes era Birmania. Y bueno, pues nos van a venir a platicar, pues para empezar, qué es el ámbar y pues cómo está protegido bajo las leyes de protección al patrimonio paleontológico. Y el viernes, Alex e Itzel van a tener un taller para hacer tarjetas para papasaurio, para los papasaurios de GeoExplora, o sea, para Ángel, que ya también es papasaurio. Entonces, vénganse al taller, va a ser de acceso libre, lo vamos a transmitir por GeoExplora y pues los esperamos por acá. Bueno, pues un placer, Ángel. Últimas palabras que quieras decirnos por acá. No, pues, primero, gracias por la invitación a todos los exploradores, también muchos saludos a todos y para que vean que, como bien hemos dicho y reiterado aquí, no está escrito la última palabra de muchos fósiles, posiblemente hay muchos, que a pesar que los hayan escrito extranjeros o nacionales, necesitamos verlos con nuevos ojos a la luz de la nueva información que hay en la actualidad. Es que eso es muy importante, es que se queden con la idea de que, pues bueno, ya se dijo todo de tal especie, pues, ¿no? Posiblemente haya más que saber y no solo de Oye, su anatomía. y para las nuevas generaciones, porque alguna vez nos mandaron un video unos niños así de, ya dejen de describir los dinosaurios, nosotros también queremos encontrar algo cuando seamos paleontólogos, Ah, ¿no? Súper enojados, esa es unos una buena colombianos. idea. Yo recuerdo en la primaria, yo decía, pues yo quiero ser ¿qué era? Primero, segundo de primaria.
creo que les dije a unos compañeros, pues yo quiero estudiar dinosaurios. Y me decía, y oye, ¿qué pasa que si ya cuando seas grande ya no hay dinosaurios que describir? Y dije, no, hay mucho. Dije, casi todos están allá en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, quién sabe si esos compañeros sepan de todo esto. Pero bueno, aquí les mostramos, ¿no? Todavía puede haber muchas cosas. A medida que uno va explorando nuevas áreas, van saliendo más huesos y más huesos, o más fósiles de invertebrados, más plantas, como también lo de la leguminosa, muy importante. Hay mucho y luego hay muchas cosas que no nos da abasto de estudiar, los que están en las colecciones. Está ahí depositado y guardado de que, no, pues es lo que hace mucho, pues ya se me olvidó que estudiarle el interés, y un estudiante puede hacer eso. Es que no se preocupe. Sí, todavía hay mucho que decir, y como dices, ¿no? Se ha puesto ahí el punto final. Y además, otra cosa importante, chavos, la tecnología con los que ustedes van a ver a los fósiles no va a ser la misma con la que la estamos viendo nosotros, entonces todavía tienen un campo por descubrir, mucho, muy amplio en el futuro. Entonces, pues no todo está dicho, y pues hay todavía muchas cosas por descubrir en México y en el mundo. Bueno, geoexploradores, hasta aquí llegamos y los vemos el jueves en nuestra plática de qué onda con el ámbar. Recuerden que también mañana empezamos el curso taller de diorama de la edad de hielo, por si quieren inscribirse, todavía hay lugares. Acá en GeoExplora nos pueden mandar un mensajito. Y bueno, pues es todo por el momento y les mandamos muchos saludos. Chao. Ay. Tienes que, Ángel, como eres el host, tú tienes que quitar abajo te sale un botoncito. Si no, deja la sesión. Mejor dejo la sesión. Va.